La primera parte de este curso de ventas que estamos viendo para bien de interés social se trata de los créditos hipotecarios. Y es muy importante conocer esta parte porque es la parte fundamental de los mismos, de nuestra operación diaria, cómo vamos a entender cómo trabaja el FOBISTE, el Infonavit, algún crédito bancario, etcétera. Tenemos que entender de qué se trata. Entonces el primer punto será analizar de qué se tratan los créditos hipotecarios y cómo funcionan en general. Hay que conocer, empezando con eso, que hay dos entidades en México que pueden otorgar créditos hipotecarios. Unos son los bancos y otras son las SOFOLES. Es importante conocerlos porque no, aunque hacen lo mismo, no son iguales. Vamos a empezar por los bancos. Un banco es una institución financiera que capta el dinero de las personas a través de depósitos. Y a su vez, con este dinero captado a través de los depósitos, presta dinero y con eso genera utilidades. Los ingresos que genera sirven para poder pagar intereses a los depositantes, es decir, el dinero que los depositantes tienen en el banco les va generando un rédito producto del préstamo que hacen los bancos, y además los bancos, además del dinero que le pagan a los depositantes, generan dinero para el mantenimiento y de esa operación, y bueno, en muchos casos con ganancias muy importantes. Y el dinero que básicamente cobra un banco se debe a dos puntos: al cobro de intereses y al cobro de comisiones. Y esto lo vamos a ver muy claramente en los créditos hipotecarios. Lo siguiente es, ¿qué es una SOFOL? Una SOFOL es una sociedad financiera objeto limitado. Recalco las últimas dos palabras, objeto limitado, porque esas son principalmente la diferencia entre un banco. Hay dos diferencias. Una es que solamente pueden hacer esto, o sea, el objeto social sobre el cual fueron constituidos es lo único que pueden ejercer. No es como un banco puede hacer múltiples cosas. Y además la otra diferencia es que no pueden captar recursos del público en general. Entonces, desde ahí estamos hablando de dos entidades distintas. Se puede decir que una SOFOL que se dedique a prestar dinero para, digamos, a tener un crédito hipotecario, entonces es especialista nada más de créditos hipotecarios, no podrá irse a ningún tipo de industria. Entonces, si no pueden captar el dinero de recursos del público en general, de depósitos de las personas, las SOFOLES se capitalizan por medio de aportaciones de los socios. Generalmente hay muchos socios con dinero, y estos son los que proveen del capital a las SOFOLES. También utilizan fondos gubernamentales, por ejemplo aquí como fondos que pueda dar algún, por ejemplo, Nacional Financiera, fondos que pueda dar Sociedad Hipotecaria Federal, etcétera. Y por último, pues, la emisión de deuda. Emisión de deuda es las SOFOLES que ya tienen una operación más o menos importante, pueden colocar, como no tienen una recuperación tan rápida porque son préstamos a largo plazo, pero sí tienen, digamos, garantizados esos pagos, ellos pueden emitir deuda y con eso se van capitalizando. Y como les comentaba, la parte objeto limitado se debe a que las SOFOLES son especialistas. Y parte de las SOFOLES especialistas en créditos hipotecarios están con las que trabajamos actualmente. Entonces ya nos lleva al tema, ya vimos las sociedades financieras que pueden otorgar créditos hipotecarios, pero la otra pregunta es, ¿qué es un crédito hipotecario? ¿No? Un crédito hipotecario, como vimos, lo otorga un banco SOFOL y te puede otorgar para la adquisición de vivienda, también te lo puede otorgar para la construcción de una casa o construcción en general, y te lo puede dar también para una mejora. Son básicamente los tres puntos en los que funciona un crédito hipotecario. Ok, ya vimos para qué o en dónde se aplica un crédito hipotecario, pero empecemos por qué es una hipoteca. Una hipoteca es la garantía que, ahora sí, valga la redundancia, garantiza el cumplimiento de una obligación. Y en este caso la obligación es el pago de una suma de capital a la que nos están prestando para adquirir un bien inmueble. El bien inmueble queda grabado ante el registro público de la propiedad. ¿Qué quiere decir que esté grabado? Quiere decir que no, el dueño no puede actuar, no puede vender esa propiedad, no puede volverle a hipotecar, porque ya hay una persona sobre la cual tiene la garantía. Ojo, aquí es importante entender que la hipoteca
aunque tenga que ver con la casa, no es igual. Es, por ejemplo, un coche tiene a su vez que llevar un servicio, más no son lo mismo. El servicio es una parte y el coche es otra, aunque sean parte de lo mismo. Entonces, el inmueble queda grabado precisamente con esa hipoteca para que no para que la persona o la institución financiera en este caso, que es la que tiene la garantía de pago, efectivamente tenga el compromiso del mismo. En el caso del no pago, el inmueble, que en el caso de los créditos hipotecarios, el inmueble del crédito queda como garantía para el pago del mismo. Y como les comentaba, la hipoteca es solo una garantía, no tiene que ver con la casa tal cual, sino es una acción que cae sobre una casa. Y ahorita ya vamos a entrar un poquito más a detalle con la parte de matemáticas financieras. Ya entendimos los créditos hipotecarios, para qué sirven, ya vimos que es una hipoteca. Y bueno, y toda la hipoteca pues al final tiene que ver con tres factores fundamentales que son capital, tiempo e intereses. Y eso es justamente lo que vamos a ver, porque muchas veces empezamos a trabajar con los productos y no sabemos de qué se trata. Entonces, en un principio vamos a analizar varios conceptos. El primero es el capital. ¿Qué es el capital? El capital es justamente el dinero que te prestan, o el motivo del crédito que te prestan para poder comprar una casa. El siguiente, como les había comentado, es el interés. El interés es el porcentaje de dinero que vamos a pagarle al banco por concepto de ese préstamo de capital. Y por último, el tiempo plazo, que obviamente nos los van a prestar por un tiempo determinado. En el caso de los créditos hipotecarios, generalmente en un rango entre 5 y 30 años, dependiendo de ciertas condiciones de los productos. Y combinando los tres, se va a dar los factores de pago y las cantidades. Los intereses, por ejemplo, también es otro concepto importante que tomemos en cuenta. Los intereses pueden ser fijos o variables. Por ejemplo, podemos tener un interés fijo, como en el caso de un crédito hipotecario y en un banco, donde el interés no cambia al curso del tiempo. O podemos tener uno variable, como sería el crédito Infonavit o Fobiste, que hoy es tasado en veces salario mínimo. Entonces cambia el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y va a cambiar el crédito. Les quiero poner un poquito de terminología que seguramente hemos visto en algunos casos o tendremos que ver cuando estamos hablando de productos financieros, y es muy importante conocerla. Por ejemplo, la primera está en la parte de amortización, que amortización es el pago total o parcial de la suma principal de un crédito, o sea, del total que nos pidieron, que nos prestaron. El siguiente, que es amortización lineal, es un método de amortización en el que cada periodo se descuenta un monto fijo de esa misma obligación en principio. La anualidad es el fondo de fijos regulares y de un mismo monto durante un determinado periodo de tiempo. Después sigue el concepto de apalancamiento financiero, que es la relación de la deuda total activo total. Es la proporción de los activos totales que se ha financiado con préstamo. El CAT, que es el costo anual total, que es un cálculo que se hace para determinar cuál es el verdadero costo anual de un producto, porque no necesariamente esto se refleja en el interés. Eso lo vamos a ver más adelante. Hablábamos de garantías hace rato. La garantía es el valor que protege contra pérdidas a una persona o entidad financiera, en este caso los bancos o sofoles, que han dado un préstamo, y la usan o la ejercen en el caso de falta de pago de la obligación contraída. La hipoteca, como vimos anteriormente, es la garantía para asegurar el pago de la deuda. Después sigue el interés, que es el precio pactado por el uso del dinero. Esto es, pues, cuánto me va a costar el que me presten el dinero. La línea de crédito es la cantidad de dinero que se fija entre la institución financiera y un cliente para el monto de crédito que le van a otorgar dependiendo de sus características financieras. La liquidación es la conclusión final de este negocio financiero del préstamo, es cuando ya se paga por completo. Y la liquidez, que es el estado de la posición de efectivo de una persona.
hemos escuchado mucho tiempo de, pues, oye, esta persona es muy líquida o no, es decir, cuánto dinero en efectivo posee. Eso es importante para poder determinar también las funciones en un crédito hipotecario. Aquí les voy a mencionar nada más brevemente fórmulas financieras. No es importante que se las aprendan de memoria. Voy a hacer unos pequeños videos para que ustedes puedan entender un poquito mejor la parte de cómo operan las fórmulas, porque al final es lo mismo que se utiliza en día a día en cualquiera de los simuladores o en cualquiera de las precalificaciones que vemos. Es aquí donde sale y pues bueno, quien tenga la curiosidad de poder aprender, con mucho gusto lo van a poder ver durante este curso. Para entender esto, primero hay que saber que existen tres principales sistemas para el cálculo de una amortización de un crédito. De una amortización de un crédito quiere decir del pago de un crédito. Está en un principio el sistema alemán. En el sistema alemán se paga el capital y los intereses, los pagos son constantes. Y entonces da como resultado cuotas decrecientes, es decir, al principio voy a pagar más y al final voy a pagar menos. Está el sistema americano, que el sistema americano, los intereses se pagan de manera periódica y al final se paga el capital. Ese es un sistema al que no estamos muy acostumbrados a hacerlo y no funcionaría muy bien en el mercado mexicano. Y por último está el sistema francés, que es el que utilizamos en el sistema financiero mexicano. Y el sistema francés prácticamente hace que se pague la amortización de los préstamos en el momento del contrato de crédito con un reembolso periódico de capital e intereses. O sea, desde el día 1 estamos amortizando capital e intereses, capital e intereses. Primero amortizando más o pagando más intereses y al final del crédito vamos a estar pagando mucho más capital. Eso es básicamente cómo funciona. Este sistema también se conoce como progresivo porque va cambiando de el pago de capital, como les iba diciendo, al principio es muy pequeño, los intereses son muy grandes y va a ir a medida de que va pasando el tiempo, va progresando y se va invirtiendo esa cuestión hasta que se paguen prácticamente nada de intereses y todo el capital. Y esta fórmula del sistema francés no solamente es utilizada en los créditos hipotecarios, sino que también en créditos en general en el sistema mexicano. Entonces les comentaba, hay unas principales fórmulas que debemos de decir. Es, por ejemplo, la cuota en el periodo, o qué quiere decir cuánto voy a pagar en un periodo de tiempo, se define por esta fórmula. La V es el monto de crédito, la I es el interés, la N es el plazo que se va a tener. Como les decía, en la siguiente sección vamos a ver con cuidado cómo funciona cada una de las fórmulas y además con ejemplos un poquito más vivos para que ustedes puedan llenar con algunos ejemplos de cómo funcionan estas fórmulas. Cómo se calculan los intereses en un periodo. I mayúscula quiere decir intereses del periodo, entre paréntesis P menos 1, P quiere decir del periodo menos 1 al periodo P, es igual al valor del periodo menos 1, que es el periodo con el que empezamos, por los intereses. La amortización en el periodo es muy sencillo, se define como T1 es igual al capital, la cuota del periodo, que la vimos en la forma, es el resultado de la primera fórmula, menos el capital inicial o el monto del crédito por los intereses. Luego también vamos a poder conocer con estas fórmulas el saldo en un periodo determinado de tiempo, porque por ejemplo, si nosotros no conocemos, ¿para qué es importante? Pues nosotros conocemos cómo están las tablas de amortización. Mediante el uso de estas fórmulas podríamos saber cuánto tiene que pagar un cliente en un crédito en un determinado tiempo. O sea, cuánto debo, por ejemplo, al año 5, al año 10, al año 15. En el caso de un crédito, con esta fórmula vamos a saber el saldo del periodo más 1. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos interesados en el periodo 5, este es el P más 1 es 5. Entonces vamos a tomar el capital menos el T1, que es la amortización del periodo, que la sacamos de la fórmula anterior, ¿no? Multiplicado por 1 más I a la P,
el periodo en este caso, si nos interesa saber el saldo del periodo 5, que es el P más 1, entonces este sería 4, el P en este caso de la fórmula sería 4, menos 1 sobre I. Y por último, para conocer los intereses en un cierto periodo, como les digo, los intereses van cambiando progresivamente, al principio se van a pagar más, al principio se van a pagar menos, no son constantes. Entonces, si queremos saber cómo está el pago, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Son muy sencillas, pero créanme que con estos van a poder hacer prácticamente todo lo que buscan. Por el momento, bueno, y les explicaba, eso es como más o menos vamos a estar viendo si comparamos amortización contra intereses. En color amarillo vamos a ver los intereses en el periodo y en rojo vamos a poder ver las amortizaciones. Entonces, si vemos bien, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un ejemplo de un crédito de 1,000 pesos con una tasa de interés del 10% a un pago a 5 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al principio el primer pago que vamos a tener, vamos a amortizar, o sea, los intereses en el periodo son mayores que lo que estoy pagando de capital. En el segundo periodo, el capital sigue creciendo, como vamos a poder observar, y van decreciendo el pago de los intereses, hasta el final, que vemos el periodo 5, la base roja de nuestra gráfica creció y prácticamente tenemos a lo menos el color naranja, porque ya prácticamente el último pago ya no pagamos intereses, realmente todo se dio para el pago de capital. El ver las cosas así en un crédito es de los puntos más importantes para saber cuál es el crédito que más nos conviene. ¿Por qué? Porque el crédito que más nos conviene es el crédito en el que vaya amortizando de la mejor manera. ¿Eso qué quiere decir? Que con cada pago esté pagando cada vez más capital y menos intereses. Entonces, con estas fórmulas anteriores vamos a poder determinar muy bien cuál es lo que más le conviene a nuestro cliente. Y bueno, con esto concluimos lo que ya es la parte de matemáticas financieras y de créditos hipotecarios. El siguiente curso se va a tratar de el análisis de esas fórmulas financieras. Espero que les haya gustado y hasta luego.